Ortiz, quien es parte del colectivo Yas Unidos. Esto a propósito de que hoy, 22 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Lo habíamos mencionado, habíamos incluso dado datos relevantes al inicio de esta transmisión. Pero qué mejor que quien está en la lucha siempre de la protección de este recurso a favor de los humanos, de todos, absolutamente todos los seres vivos, nos comenten cuál es, primero que nada, lo que se está haciendo, lo que ustedes como colectivo ven se está haciendo y qué falta hacer para cuidar el agua. El agua, un recurso sin duda muy apreciado a nivel mundial. Muy buenos días, señora Ortiz, señorita Ortiz, bienvenida. Buenos días a la W, a toda su audiencia. Gracias por el espacio. Pues comenzaré diciendo que la Constitución que tenemos, la de 2008, está plagada de la palabra agua. Se tiene esta palabra tantas veces que es imposible pensar que se esté llegando a un punto en el país en el que las fuentes de agua son las más amenazadas, a pesar de este increíble, fantástico tejido hídrico que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador, gran parte del abastecimiento para consumo humano, para riego y de los flujos que permiten que haya generación de energía eléctrica nacen en los páramos, en ecosistemas de páramo, que lamentablemente están siendo amenazados no solo por actividades de expansión urbana relativamente aisladas y propias de procesos locales, puntualizadas, sino por una política estatal que amenaza las fuentes de agua. Y eso no ocurre solamente en la cordillera de los Andes, en los páramos de los Andes, ocurre también en lugares como la cordillera del Cóndor, en lugares como la cordillera occidental, en los que tenemos a más de la presión a los ecosistemas propios de la expansión urbana y de actividades locales antrópicas que sí afectan las fuentes de agua, como le digo, una política real que amenaza las fuentes de agua y se justifica con un llamado, una política de atracción de inversiones. Usted al inicio de esta entrevista hace mención de que la Constitución vigente desde el año 2008 está plagada de agua. No obstante, también habla de que es el mismo Estado quien no ha buscado maneras efectivas de garantizar el cuidado de la misma. ¿Cómo entender esa contradicción? Ustedes como colectivo y desde luego como ciudadanos, ¿cómo miran esa contradicción entre decir una cosa y hacer otra? Lamentablemente, no puedo decirles una mano invisible, sino es una presencia evidente de sectores que tienen intereses particulares, que llegan incluso a espacios tan íntimos de la legislación de un país como es la redacción de la Constitución. Me refiero a que, por ejemplo, en 2008 se expidió el mandato minero. Y el mandato minero, entre varios artículos, tenía uno explícito en el que se decía que no puede haber actividad extractiva en fuentes de agua. Con fuentes de agua nos referimos a cuerpos lacustres, a ríos y también a ecosistemas como el páramo, que por excelencia son fuentes de agua. Sin embargo, esto en abril de 2008 tuvimos el mandato minero. Sin embargo, cerca del 4 de enero de 2019, hay una visita del embajador de Canadá al entonces presidente Rafael Correa. Y sorpresivamente, alrededor de 8 o 10 días después, tenemos prácticamente ya redactada la ley de minería. ¿Cuál es qué es lo que debemos notar aquí? Que la ley de minería no era una de las que se debía tratar con urgencia. Para esta ley, esta ley no estaba en la lista de
leyes a tratarse por la Asamblea en ese entonces. Eso es decir, no estaba en el orden del día, no estaba en la agenda legislativa. Ni siquiera en el orden del día, debía tratarse muchos meses después, porque no era una de las leyes que se tomaba como urgente, porque ya se tenía claridad en el mandato minero. Sin embargo, tenemos una visita inesperada del embajador de Canadá y sorpresivamente una ley que debía ser tratada varios meses después ni siquiera es tratada, es redactada y en menos de 2 semanas ya se tiene una ley de minería. ¿Y qué es lo que pido que se note al público aquí? Que lamentablemente hay intereses que tienen una capacidad de lobby tan increíble y que llegan a espacios como la redacción de la Constitución de un país, en este caso del nuestro. Y en la ley minera no está este artículo en que se prohíbe la actividad extractiva en fuentes de agua de manera explícita, que debía ser recogido del mandato minero. Es evidente que se manipuló la redacción de la ley de minería para favorecer o para dejar vacíos que favorezcan actividades que evidentemente amenazan las fuentes de agua. Tomando en cuenta las atribuciones que le otorga la ley a los GATS cantonales, ¿qué considera usted que se ha hecho para poder conservar las fuentes hídricas de nuestro cantón? Desde, si no estoy mal, 1970, Etapa viene adquiriendo terrenos en ecosistemas sensibles de páramo, justo para asegurar la dotación futura de agua potable para Cuenca. Y por supuesto que esto es bien visto. Sin embargo, estos terrenos que son adquiridos no terminan en la línea en la que se pone en las escrituras. Son parte de todo un ecosistema, de todo un corredor biológico que no puede funcionar aisladamente del corredor que continúa a su alrededor. Por lo que no creemos que basta con aislar terrenos para asegurar la dotación de agua potable para Cuenca. Todo es parte de un ecosistema, en este caso el ecosistema páramo, y es por tanto el ecosistema, todo el sector, toda la región de este ecosistema la que debe protegerse. ¿Se genera tal vez un vacío entre la Constitución, entre el COTAD y lo que se establece en torno a las zonas estratégicas? ¿Hay una especie de confusión del tratamiento que cada nivel de gobierno se debe dar a las fuentes hídricas por estos aspectos? Totalmente. Creemos que se arroga demasiadas funciones a la administración central, lo que quita la posibilidad de que localmente se tenga una gestión que permita que los ciudadanos, las ciudadanas, tengamos decisiones propias. Como ejemplo, el caso de la minería. La minería considerada pequeña, mediana y mega minería está a cargo de la administración en Quito. Nadie puede tomar decisiones sobre esto. Sin embargo, pero es únicamente la minería artesanal, considerada artesanal, la que está en manos de las subdirecciones, en este caso la subdirección de ambiente zonal 6. Uh-huh. Finalmente, una reflexión. Ustedes como un colectivo, ustedes como ciudadanos que están preocupados por el cuidado del agua. Hoy, 22 de marzo, es el Día Internacional del Agua. ¿Qué le diría a quienes le están escuchando? ¿Qué recomendación usted brindaría con la finalidad de que el agua, quizás algo que damos sentado por mucho y que creo yo, todos creemos que no existe riesgo de que deje de existir de la manera en que lo conocemos? Existe, sí, un riesgo enorme de que deje de tener esa continuidad y facilidad el día de hoy. Lo que pedimos a la gente, lo que les decimos es que no basta con cerrar la llave a tiempo, no basta con pedir a los demás que cierren la llave cuando se cepillan los dientes. Por supuesto que son medidas
de conciencia necesarias, pero esto va más allá. Estamos en un punto en el que los bloques del catastro minero se sobreponen con bloques para la nueva ronda de licitación petrolera. Y esto en un país tan pequeño y con una red hídrica tan maravillosa como la del Ecuador, no basta con decir que cerramos la llave a tiempo. Realmente tenemos que unirnos a la gente de las comunidades y de la ciudad que vienen trabajando desde hace tiempo las políticas que indudablemente repercuten en la gestión integral del agua. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estuvimos conversando con la señorita Paola Ortiz, quien es parte del colectivo Yas Unidos, a propósito de hoy, el Día Internacional del Agua, 22 de marzo. Con esto nos vamos, amigos oyentes.